Las luces rojas del coche patrulla destellaban sin parar, reflejándose en el asfalto mojado. Uno de los agentes me dijo que apagara el coche. El otro me iluminó los ojos con la linterna. Pero fue al abrir el maletero que todo se paralizó. El olor que desprendía hizo que el agente más joven retrocediera un paso. El mayor abrió los ojos como si hubiera visto la muerte misma. Durante 2 segundos, nadie dijo nada. Ni ellos, ni yo. Porque, sinceramente, hasta el día de hoy, no entiendo cómo llegó ahí. ¿Alguna vez te has visto en una situación tan mala que solo te diste cuenta cuando ya era demasiado tarde? Vuelve conmigo un rato. Me llamo Rafael, tengo 34 años y llevo 5 años conduciendo para Uber. Lo he tenido todo en el asiento trasero, borrachos llorando, parejas peleando, ejecutivos durmiendo. Pero ese viernes por la noche, con el cielo a punto de estallar y el tráfico colapsado en el centro, acepté un viaje que parecía completamente normal. Un pasajero sobrio y silencioso con una mochila. Un destino corto. Ninguna conversación. Pero había una cosa pequeña e insignificante. Si hubiera prestado atención, tal vez todo habría sido diferente. Simplemente no tenía idea de quién estaba realmente en mi auto esa noche. Por cierto, si te gustan las historias reales escalofriantes, suscríbete al canal ahora. Pero si vas a continuar, prepárate. Porque a partir de ahora, no hay vuelta atrás. Las luces rojas del coche patrulla destellaban sin parar, reflejándose en el asfalto mojado. Uno de los agentes me dijo que apagara el coche. El otro me iluminó los ojos con la linterna. Pero cuando abrieron el maletero, el tiempo se detuvo. El olor que desprendía hizo retroceder al joven. El otro abrió los ojos como platos, como si hubiera visto la muerte misma. Nadie dijo nada. Ni ellos, ni yo. Porque, hasta el día de hoy, no entiendo cómo llegó esa cosa allí. Vuelve conmigo un rato. Me llamo Rafael. Tengo 34 años. Vivo en la zona oeste de São Paulo y soy conductor de taxis desde 2018. He hecho más de 9,000 viajes. Conozco cada rincón de esta ciudad. He llevado a borrachos llorando, parejas peleando y gente armada. Pero esa noche, nada me preparó para lo que estaba a punto de suceder. Eran casi las 11 de la noche. Llovía a cántaros. Estaba de pie bajo un toldo, esperando otra carrera. El ruido de la ciudad era sordo y lento. Acepté una carrera corta, quizá por aburrimiento, quizá por capricho del destino. Llegué a una calle oscura. El pasajero, encapuchado, silencioso, con la mochila a la espalda, subió sin preguntarme el nombre. Solo me dijo buenas noches y me dio la dirección. Todo parecía normal, hasta que pidió parar en una panadería cerrada, y regresó con una maleta, negro, ruedas, prisa, ojos inquietos. Lo metió solo en el maletero. Subió. Silencio absoluto. Pero dentro del coche, el aire se volvió denso. Y ese olor, un olor extraño, a óxido húmedo, como si algo dentro se estuviera pudriendo. Pensé en parar, pero no lo hice. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que una pequeña elección podría cambiarlo todo? Por cierto, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Comenta abajo. Quiero ver qué tan lejos llega este video, porque lo que viene a continuación te hará pensar 2 veces antes de subirte a un coche por la noche. El coche avanzaba por las avenidas vacías, cortando la ciudad húmeda como una navaja silenciosa. Las calles estaban desiertas, las farolas parpadeaban bajo la lluvia, y los limpiaparabrisas emitían ese sonido seco, repetitivo, casi hipnótico. Tic-tac, tic-tac. Mi pasajero no dijo nada. Simplemente miraba al frente, inmóvil. De vez en cuando, movía los dedos, como nervioso, o calculando algo. El aire acondicionado estaba al máximo, pero sentía frío. No del tipo que viene de la temperatura. Era del otro tipo, del que se origina en lo más profundo de la piel. El frío de la advertencia, el frío del peligro. Intenté conversar, lo juro. Le pregunté si la bolsa pesaba. Respondió con un seco no, sin siquiera mirarme. Después, me quedé callada. Algo me decía que era mejor no forzarlo. Cada segundo en el coche se me hacía más largo. El olor extraño continuaba, sutil, pero presente. Ahora no era solo óxido.
Había algo más, como una sustancia química. No sé, algo que le hacía arder la nariz, pero sutilmente, casi imperceptible. Y allí estaba yo, intentando no pensar en lo que podría haber dentro de esa bolsa. Fue entonces cuando sacó el teléfono del Lights Essential bolsillo y empezó a escribir rápidamente. La pantalla se reflejaba en el cristal. Intenté disimular la curiosidad, pero una notificación se iluminó en la parte superior. La vi. Baja ahora, ya viene. ¿Bajar? ¿Quién? ¿De dónde viene? Eso me puso la piel de gallina por todos lados. Miré por el retrovisor. Su rostro estaba tenso, demacrado. Una gota de sudor le corría por la sien, a pesar del frío. Se guardó el teléfono en el bolsillo y murmuró: ¿podrías acelerar un poco? Obedecí. Pero por dentro me hervía la cabeza. ¿Por qué tenía tanta prisa? ¿Quién era ese él que venía? ¿Y por qué esa maleta parecía cada vez más viva? Pensé en parar, decirle que la carrera había terminado. Pero, ¿y si se enojaba? ¿Y si fuera peor? Intenté convencerme de que solo era otra carrera rara, que todos los pilotos han vivido algo así. Pero había algo en este tipo que me hacía sentir pequeño, dominado, como si supiera algo que yo desconocía, como si yo fuera solo un engranaje de un plan mayor. Y empecé a recordar una historia, una que escuché hace años, cuando empecé a conducir. Un compañero dijo que había recogido a un pasajero que parecía normal, pero que luego apareció en las noticias. Era un fugitivo. Tenía un cadáver en el maletero. En aquel momento, pensé que era una exageración, una leyenda urbana del automovilismo. Pero ahora no estaba tan seguro. Waze indicó que el destino estaba a menos de 10 minutos. Era un callejón oscuro en un barrio remoto. Casas sencillas, pocas luces, ni un alma en la calle. Y ahí fue cuando apareció el coche, de la nada, en la esquina. Me detuve en un semáforo en rojo y ella se quedó allí, detrás de mí. Propiedad. Faros encendidos. Dos figuras en el interior. La mano de mi pasajero empezó a temblar. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Pero mi corazón ya latía con fuerza, como si quisiera escaparse. Y luego hizo algo que me heló la sangre. Poco a poco metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Y así fue. Interrumpido. Sin decir una palabra. Sin apartar la vista del espejo retrovisor. ¿Alguna vez has estado cara a cara con alguien y sabías que algo muy malo estaba por suceder? Lo que se llevaría de allí lo descubriría solo segundos después. Me temblaba el pie al frenar. Intenté mantener el coche quieto en el semáforo, pero sentía que todo a mi alrededor se movía. El tiempo se alargó. El motor sonó más fuerte de lo debido, y el silencio era de esos silencios que gritan. En la parte de atrás, mi pasajero aún tenía la mano dentro de la chaqueta, mirando fijamente el retrovisor. No podía apartar la mirada. Estaba atrapado allí. Atrapado en esa fracción de segundo que parecía eterna. El coche patrulla que nos seguía tampoco se movía. Ninguno de los dos bandos hacía nada. El mundo se detuvo. Empecé a pensar 1000 cosas a la vez. Nos seguían. ¿Era solo una coincidencia? ¿El GPS me habría puesto en una ruta que pasaba por alguna operación policial? El olor de la maleta parecía más intenso ahora, más acre y húmedo. No puedo explicar cómo, pero sentí la presencia de esa maleta como si hubiera una persona detrás, como si latiera. Cuando el semáforo por fin se puso verde, avancé lentamente. Miré por el retrovisor. El coche patrulla también avanzaba. La misma distancia, el mismo silencio. No encendieron las sirenas, no hicieron ninguna señal. Simplemente siguieron adelante. Mi pasajero no dijo ni una palabra, pero la tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarla con las manos. No sabía si estaba asustado, o si él era la causa del miedo. Sacó la mano del bolsillo. Por un instante, juré que iba a sacar una pistola. Sentí que se me paralizaba el cuerpo, como si cada nervio contuviera la respiración. Pero lo que había dentro no era una pistola, era una cartera. Sacó una tarjeta, la miró, la volvió a guardar, como si revisara algo. Me sentí ridículo por haber imaginado lo peor, pero este alivio duró poco, porque en la siguiente esquina,
La patrulla aceleró y me rebasó, solo para detenerse justo delante de mí. Se encendieron las luces rojas. Una sirena corta. 2 segundos. Solo para avisarme. Uno de los agentes salió con la linterna encendida. Mi corazón se hundió. El pasajero se encogió en el asiento trasero. Y antes de que pudiera preguntar algo, dijo en voz baja, como si no debiera oírlo: si abren el maletero, se acabó. Fue como si alguien me hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. ¿Cómo terminó? ¿Para quién? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo se iba a desmoronar y que tú ibas con ello? Empecé a sudar profusamente. Mis manos resbalaban sobre el volante. Tenía la garganta y la boca secas. El policía ya estaba en la ventanilla. Bajé la ventanilla. Me pidió mi identificación. Su voz era firme, sus ojos fijos en los míos. Y luego, miró hacia atrás. Miró directamente al pasajero y preguntó: ¿todo bien por ahí? El tipo solo asintió. No habló. No movió ni un músculo. Entonces el policía me señaló y dijo con calma: necesitamos que estaciones ahí. Es un control de rutina. Blitz de rutina. Pero en ese momento, se sintió como una sentencia, y fue allí, en ese momento, que estuve segura. Algo estaba muy, muy mal con esa carrera. El coche rodó lentamente hacia el punto indicado. Mi mano en el volante ni siquiera respondía correctamente. Era como si estuviera dormida, desconectada, actuando por reflejo. Cada metro hasta el control parecía un corredor de ejecución. Los faros del coche patrulla iluminaban el asfalto empapado, y el sonido de la lluvia sobre el techo parecía ahora una cuenta atrás. Cuando aparqué, el agente ya caminaba hacia mí. Sus pasos eran firmes, linterna en mano. Su voz era grave. Señor, ¿puede apagar el motor y salir del vehículo, por favor? Intenté mantener la calma. Abrí la puerta y salí. El frío de la calle me atravesó como una navaja. El policía me condujo a la acera, mientras otro, más joven, se acercaba al coche. Le pidió al pasajero que también saliera. Dudó. Respiró hondo. Pero salió. Lentamente, con la mochila aún a la espalda. Miró a su alrededor, como si buscara una vía de escape, pero permaneció allí, en silencio. El primer oficial revisó mis documentos. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando en la aplicación, si conocía al pasajero, si había notado algo extraño. Mentí. Dije que no. Dije que era solo otro viaje. Y todo el tiempo, mientras respondía, sentí la mirada del pasajero clavada en mi espalda. Como si supiera que mentía. Como si estuviera contando los segundos para que algo pasara. Fue entonces cuando el policía hizo la pregunta que me heló la sangre. ¿Podrías abrirnos el maletero, por favor? La frase sonaba común, incluso educada. Pero en mi cabeza fue una explosión. Tragué saliva con dificultad. Intenté mantener una expresión serena. Caminé hacia la parte trasera del coche. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave. Respiré hondo. La abrí. Lentamente. Un suave crujido. Y allí estaba. La maleta negra. Cerrada. Inmóvil. Pero con una presencia casi viva. El policía se acercó. La luz de la linterna dio en la cremallera. Se agachó. Se quedó mirando fijamente unos segundos. Luego se puso los guantes. Y en ese momento, antes de que pudiera tocar la maleta, el pasajero dio un paso adelante y dijo: «Hay algo importante ahí dentro. Ten cuidado al abrirlo». Su voz sonaba diferente. No era miedo. No era desesperación. Era una advertencia. El policía lo miró con recelo. Luego volvió a mirar la maleta. Puso la mano en la cremallera y empezó a tirar. Cada centímetro de ese movimiento se sentía como una tortura. Casi cerré los ojos, pero no los cerré, porque algo dentro de mí quería saber, quería entender qué transportaba, qué ocultaba. ¿Y si hubiera algo ahí que pudiera incriminarme? Algo que, aunque yo no lo hubiera puesto, pudiera arrastrarme consigo. Y cuando abrió la maleta, algo dentro se movió, pequeño, rápido, vivo. El silencio después de que se abrió la maleta fue peor que cualquier grito. Y luego llegó la sentencia. Bajo.
Es necesario. Irreversible. Eso es respirar. Me quedé paralizado. La frase, está respirando, resonó en mi interior como si la hubieran gritado por un altavoz. El agente retrocedió un paso, con la linterna temblando en la mano. El joven se acercó y también miró dentro. Intercambiaron miradas rápidas. Silencio absoluto. Ni siquiera parecía llover. Todo mi cuerpo estaba alerta. Me zumbaban los oídos. Tenía la vista borrosa, como si estuviera a punto de desmayarme. Lo que vi allí todavía me persigue. Pero no diré que lo entendí inmediatamente, porque lo que se movía era pequeño, envuelto en una tela gruesa, como si lo hubieran envuelto a la fuerza. Un bulto informe, pero se movía lentamente. Respiraba, sí, respiraba. La maleta estaba parcialmente cerrada. La cremallera no estaba completamente abierta. Y quizás por eso el olor persistía tan profundamente en su interior. Una mezcla absurda de óxido, carne y algo químico. La linterna del policía tembló sobre la tela. No la tocó, no tiró, simplemente la miró fijamente. Y fue entonces cuando preguntó, ¿qué hay aquí? Y el pasajero, con voz más firme que el principio, respondió, eso no se suponía que estuviera ahí. ¿Cómo que no debería estar ahí? ¿Quién lo puso ahí? ¿No llevó la maleta? ¿No fue a la panadería y regresó con ella? El policía le pidió que se hiciera a un lado. Y entonces me miró. ¿Sabías que transportabas algo vivo? Mi mente se paralizó. Quería decir que no, gritar que no. Pero algo dentro de mí dudó, porque incluso sin saber qué era, lo sentía. En el fondo mi cuerpo sabía que esta carrera no era una más. Simplemente no quería admitirlo. El agente bajó la cremallera del todo. La tela cayó a un lado. Y por una fracción de segundo, vi ojos. 2 ojos. Abierto. Pero no eran ojos de adulto, ni de animal. Eran pequeños, hinchados. Tenía un tubo metido en la boca, atado con cinta adhesiva. Y la piel parecía cicatrizada, magullada, como si hubiera estado dentro durante mucho tiempo. El policía dio un paso atrás y gritó, ¡pide ayuda! ¡Ahora! El más pequeño corrió hacia el coche patrulla. El pasajero no se movió. No intentó escapar. Simplemente me miró, como diciendo, ¿viste lo que hiciste? Aunque no había dicho ni una palabra. Me alejé a trompicones, tropezando contra la acera, con la cabeza dando vueltas y el estómago revuelto. Intenté procesar, entender quién o qué había en esa maleta. Pero nada tenía sentido. Nada. Y fue en 1900, ese silencio, entre los gritos de la policía y el zumbido en mis oídos, que se volvió hacia mí, y me dijo, ya es demasiado tarde, ya estás dentro. ¿Dentro de qué? Fue como si, en algún momento del camino, hubiera aceptado todo esto, aunque no quisiera. El policía volvió a gritar. Pidió que nadie se acercara. Pero en ese momento supe. Esa maleta fue solo el comienzo. No puedo explicar cómo logré mantenerme en pie. Mi cabeza parecía flotar, como si estuviera fuera de mi cuerpo. El mundo a mí. Alrededor se movía a cámara lenta. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Refuerzos. La calle se llenó de más patrullas, con luces rojas y azules girando, difuminándolo todo. Los oficiales hablaban entre ellos, rápido, técnicamente. Pero a mí me pareció que el sonido era apagado, como si estuviera bajo el agua. En ese momento ocurrió algo que no había hecho en mucho tiempo. Mi teléfono celular vibró en mi bolsillo. Mensaje de mi hija. Buenas noches, papá. ¿Ya llegaste a casa? Lo leí y todo en mi interior se derrumbó. Porque hasta ese instante había estado en piloto automático, intentando comprender qué estaba pasando. Pero ver ese mensaje me devolvió a la realidad, a lo que realmente importa. Recordé su carita, cómo corre hacia mí cuando llego a casa después de un turno ajetreado, cómo me abraza fuerte, como si el mundo se completara en ese gesto. Ella solo tiene 7 años. 7. Y ella cree que soy invencible, que nada me puede pasar, que conducir de noche es seguro, que soy el padre más valiente del mundo. Pero allí, de pie en aquella acera mojada, con el maletero aún abierto tras el coche, me di cuenta de que no era valentía lo que sentía.
Era miedo. Un miedo gigantesco a no volver. A no verla crecer. A quedar atrapado en algo que ni siquiera podía explicar. La maleta todavía estaba allí. Abierto. Respiración. Y eso, fuera lo que fuese, no tenía la culpa. Pero yo había aceptado esa aventura. Yo había guiado al hombre hasta aquí. Y ahora, todo esto podría recaer sobre mí. Podría perder mi libertad, mi trabajo, a mi hija, todo. El pasajero permaneció en silencio, apoyado ya en el coche patrulla, esposado. No se resistió, no gritó, no corrió, simplemente me miró fijamente, como si hubiera formado parte de un plan que nunca me había explicado. ¿Qué hubiera pasado si, de alguna manera, realmente lo hubiera hecho? La duda comenzó a consumirme. ¿Era esa parada en la panadería una clave? ¿Quería que lo viera? ¿Que supiera? ¿Que fuera cómplice? ¿O era solo una pieza más en una historia mucho más grande? En efecto, ¿alguna vez has tenido la sensación de que alguien te estaba utilizando sin siquiera darte cuenta? Comenta aquí si te ha pasado alguna vez. Porque a veces nos damos cuenta mucho después de que nunca fuimos protagonistas de nuestra propia historia. Esa noche, me di cuenta de que lo que había dentro de esa maleta iba mucho más allá de lo que mis ojos podían ver. Y lo que me dijo el policía después fue lo último que esperaba oír. El policía se acercó lentamente, con la mirada seria, esa expresión que solo se ve cuando alguien descubre algo que preferiría no saber. Me apartó del pasajero y me habló en voz baja y directa. ¿Estás seguro de que no conoces a este hombre? En ese momento, negué con la cabeza. Dije que no, pero no pareció creerme. Sus ojos buscaban cualquier reacción, cualquier vacilación, cualquier microexpresión. Y la verdad es que algo dentro de mí me decía que había visto esa cara antes. No sabía dónde, no sabía cuándo, pero había algo allí que me despertó la memoria. El policía luego continuó. Este tipo ya había aparecido en investigaciones anteriores. Nadie sabe con certeza su nombre real. Cambia constantemente de identidad, pero el patrón es el mismo. Se sube a un coche, coge una maleta y desaparece. En ese momento se me heló la sangre. Piérdete, dijo. ¿Pero qué hay de quienes lo transportaron? ¿Los conductores? ¿Los objetos en las maletas? El policía suspiró, miró hacia un lado y susurró. Tuviste suerte. La mayoría de los conductores no tuvieron el mismo final. Me quedé allí, sin saber qué pensar. ¿Qué quieres decir con final? ¿No fui yo el primero? ¿Había pasado esto antes? ¿Y por qué nadie había dicho nada? Mientras tanto, el pasajero permaneció en silencio, con la cara baja, como si estuviera aburrido. No parecía alguien involucrado en algo tan serio. Y entonces, como si oyera mis pensamientos, levantó la vista y volvió a cruzar la mirada con la mía. Esta vez sonrió. Una sonrisa sutil, frío, casi en tono de burla, como si dijera, ni siquiera sabes la mitad. Llegó la ambulancia. 2 paramédicos corrieron hacia la maleta. Uno se arrodilló, se puso guantes y empezó a revisar el contenido. El otro se volvió hacia el agente y le preguntó, ¿cuántos casos como este habéis tenido este mes? El policía respondió, este es el tercero. ¿Tercero? ¿En un mes? Esto no fue un accidente. No fue un crimen aislado. Fue una serie, un patrón. Y yo, sin querer, sin saber, sin haber hecho absolutamente nada más que aceptar un viaje barato un viernes por la noche, había entrado en el centro de algo mucho más grande que yo. La maleta fue llevada con cuidado, cubriéndola con paños. El pasajero fue colocado en el vehículo. Pero antes de que la puerta se cerrara, dijo una última frase. Bajo. Pero me atravesó como una espada. Ahora solo queda uno. Y cerró los ojos. Como si todo fuese exactamente como lo había planeado. Y fue en ese momento que me di cuenta. Esta historia no terminó en esa calle. Esa noche, cuando todo terminó y la calle quedó despejada, caminé a casa como un zombi. Ni siquiera recuerdo el camino. Solo sé que en algún momento me encontré frente a mi edificio, con los dedos entumecidos en el volante, sintiendo como si algo se hubiera metido en el coche conmigo.
y no hubiera salido. No era solo miedo. Era como si me hubiera contagiado. Algo invisible. Algo incomprensible. Subí las escaleras despacio para no hacer ruido. Mi hija ya debía estar dormida, pero cuando abrí la puerta, allí estaba, de pie en el pasillo, con el teléfono en la mano y esa mirada de preocupación que me destroza. «Papá, ¿por qué no respondiste mi mensaje?» La abracé fuerte, más fuerte de lo debido. Le pareció extraño, pero no dijo nada. Simplemente apoyó la cabeza en mi pecho y se quedó allí. Y por dentro, me sentía como una impostora, como si no mereciera ese abrazo, como si hubiera llegado a casa con algo sucio en las manos. Quería decírselo, quería contárselo todo. Pero ¿cómo se explica algo así? Esa noche no dormí. Me quedé en el balcón, viendo cómo la ciudad se apagaba, una luz a la vez, y lo único que resonaba en mi cabeza era esa última frase. Ahora solo queda uno. ¿Qué quería decir con eso? ¿Un qué? ¿Otro conductor? ¿Otro paquete? ¿Otro destino? Fue entonces cuando hice algo que había estado evitando durante años. Abrí una carpeta vieja en mi correo electrónico, donde guardaba mensajes con quejas de pasajeros, capturas de pantalla de viajes extraños y registros de situaciones sospechosas. El tipo de cosas que haría un conductor precavido. Pero allí, buscando sin saber qué encontrar, lo encontré. Una carrera de hace 2 años. Mismo nombre de usuario. Mismo barrio. Misma hora. El destino, en ese momento, era una dirección en una zona rural remota. Y en el campo de observaciones, había una frase escrita. Necesito una descripción. Maletas delicadas. Recuerdo ese viaje. Recuerdo haber cancelado a mitad de camino porque el pasajero se puso agresivo. Intentó obligarme a desviarme, pero en ese momento pensé que solo estaba loco. Nunca até cabos. Ahora, todo tenía sentido. O mejor dicho, casi todo. Porque había algo en esa antigua carrera que me ponía la piel de gallina. La foto de perfil. Era él. El mismo chico. Con otro nombre, otra identidad. Pero la misma mirada vacía. El mismo rostro pálido. La misma mochila negra. Y fue en ese momento que una idea se formó en mi cabeza. Aterrador, pero imposible de ignorar. ¿Y si no me eligió por casualidad? ¿Y si ya me conocía antes de esa noche? La respuesta solo la encontraría volviendo al mismo lugar donde todo comenzó. Pero lo que vería allí me haría cuestionar todo lo que creía que era verdad. Al día siguiente, inventé una excusa y dejé a mi hija en casa de mi hermana. Dije que tenía que hacer un trabajo. No me preguntó nada. Solo me pidió que volviera antes de cenar. Se lo prometí. Pero en el fondo, ya sabía que no podía cumplir mi promesa. Me subí al coche y fui directo a la dirección de aquella vieja carrera. El mismo barrio donde todo había sucedido la noche anterior. Cada calle parecía más oscura de lo que recordaba. Casas viejas, paredes cubiertas de grafitis, farolas con bombillas fundidas. La ciudad parecía haber olvidado esa parte del mapa. Y entendí por qué. Allí, el tiempo se detuvo. Los sonidos se apagaron. Incluso el aire parecía más denso, como si intentara expulsarme. Aparqué en un camino de tierra, lleno de baches, frente a una casa abandonada. Tenía el mismo número que mi antiguo destino. Pero lo que allí se alzaba ahora era la estructura de un edificio, con una puerta oxidada colgando a un lado, la maleza invadiendo la entrada y todas las ventanas rotas. Parecía que nadie había pisado allí en años, pero al mirar al suelo, vi huellas de neumáticos, recientes, frescas, como si alguien hubiera aparcado allí. Ayer. Salí del coche despacio. Cada paso era una advertencia. La puerta crujió al empujarla. El sonido atravesó el silencio como una cuchilla. Entré. La casa olía a moho, a madera podrida y a algo más. Un aroma más sutil, pero que ya conocía. El mismo olor de la bolsa. Ese toque metálico y químico en el aire. Caminé por el pasillo oscuro, con el móvil en la mano y la linterna encendida. El suelo de madera crujía a cada paso. Una habitación vacía. Otra con un colchón roto en la esquina. Y entonces lo vi. En la pared del fondo de la habitación, pintado con algo oscuro. Quizás pintura,
quizás sangre seca. Había un símbolo extraño. Un círculo torcido con líneas entrecruzadas. En el centro, una palabra escrita en letras grandes. 1. Solo eso. 1. La palabra que dijo antes de que se lo llevaran. Ahora solo queda uno. Me acerqué. El olor era más fuerte allí. Algo reciente. Empecé a tomar fotos. Pero al levantar el teléfono, la linterna dio en un espejo roto en la esquina de la habitación. Y por una fracción de segundo, vi una figura detrás de mí. Vendré rápidamente. Nada. Vacío. Pero juro, que sentí una respiración en mi cuello. Me quedé allí, inmóvil, intentando convencerme de que era solo paranoia. Solo agotamiento. Solo el trauma de la noche anterior. Pero entonces, en la esquina de la pared, cerca del suelo, vi algo que me hizo arrodillarme. Una etiqueta. Pequeño. Húmedo. Con el mismo número de protocolo que la carrera de anoche. El mismo código. Como si esa carrera ya hubiera sido planeada allí. Incluso antes de aceptar. Y fue en ese momento que entendí. No me habían elegido esa noche. Había estado marcado por mucho tiempo. Salí de esa casa como si acabara de despertar de una pesadilla que no era mía. Me temblaban las piernas, me hormigueaban los dedos. Tenía la garganta seca como la arena. El símbolo en la pared, la placa de la carrera, el olor familiar. Todo gritaba lo mismo. Me estaban vigilando. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Necesitaba respuestas, pero solo tenía más preguntas. Subí al coche y cerré las puertas con llave. Arranqué el motor, pero permanecí parado. Mis ojos recorrieron el retrovisor, esperando ver algo, o a alguien, emergiendo de la oscuridad. Pero la calle seguía desierta. Un silencio denso y sofocante. Lo único que se movía era el indicador de gasolina, que bajaba lentamente, un cruel recordatorio de que el tiempo pasaba. Fue entonces cuando decidí hacer algo que siempre había evitado. Contacté con un excompañero de trabajo, Davi. Había abandonado la aplicación tras un incidente extraño, sin dar explicaciones concretas. Siempre decía que algo había pasado durante una carrera, y que, después de eso, no podía volver a conducir. Llamé. Contestó al segundo timbre. Su voz era seca y directa. Rafael, ¿por qué me llamas ahora? Dudé, pero tenía que preguntar. ¿Alguna vez has tenido un pasajero con una maleta negra y con un olor extraño? Silencio. Lejos. Hasta que respondió. Has sido marcado. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con marcado? Suspiró. Su voz cambió. Se volvió más grave, más profunda. Hacen esto. Eligen conductores, no es aleatorio. Es un patrón. Primero, alguien observa. Luego prueban. Envían un viaje sencillo, luego otro. Hasta que están seguros de que aceptas. ¿Pero quiénes son ellos?, pregunté casi gritando. Él no respondió directamente. Acabo de decir. ¿Viste el símbolo? Nosotros. Escucha, vete de la ciudad. Ahora mismo. Antes de que te lo pidan. Algo. Algo... ¿Así como qué?, pregunté. Silencio de nuevo. Y luego colgó. Me quedé allí, mirando la pantalla del teléfono, con la respiración entrecortada. Intenté devolver la llamada. Nada. El número estaba fuera de servicio. Fue en ese momento que noté algo extraño. En la aplicación del automóvil había un viaje pendiente. Sin origen, sin destino, sin valor, solo una notificación. Última entrega. ¿Confirmar? Mi cuerpo se congeló. Juro que no toqué nada. Pero la carrera fue aceptada sola. Y en la pantalla del tablero apareció una frase durante 2 segundos. Tan rápido que casi pensé que todo estaba en mi cabeza. Ahora te toca a ti. Miré afuera. La calle todavía estaba vacía. Pero lo sentí. Como si alguien me estuviera observando. Y en ese instante entendí. Eso no fue una coincidencia. Fue una citación. Por absurdo que pareciera, sabía que no me estaba volviendo loco. Esa notificación no era un error. No fue un toque accidental. Simplemente apareció. Como si alguien tuviera control sobre mi aplicación. Sobre mi coche. Sobre mí. Y lo peor, era imposible cancelar. Toqué la pantalla repetidamente.
Intenté reiniciar, forzar la detención. Nada funcionó. La interfaz se congeló, como si la decisión ya estuviera tomada. Última entrega. ¿Confirmar? Confirmado. ¿Por quién? Miré a mi alrededor, buscando una cámara, alguien que me grabara, un coche sospechoso. Pero la calle estaba vacía, desierta. El único sonido era el del motor en marcha, y aún así, sonaba extraño, como si estuviera en 1900. Otra tonalidad. Apagué todo, y por un segundo, en ese silencio absoluto, el pánico se hizo aún más real. La sensación de ser observado me oprimió el pecho. Necesitaba salir de allí, pero el GPS se activó solo. Trazó una ruta, corta, directa. Un almacén a 20 minutos. El mismo barrio que la noche anterior. La misma frecuencia de rarezas. El mismo tipo de destino al que sientes que no deberías ir, pero vas de todos modos. Respiré hondo y empecé a conducir. Cada curva era una guerra interior. Una parte me gritaba que diera la vuelta y me perdiera. La otra, más silenciosa, me decía que no tenía sentido. Ya había cruzado la línea, ya me habían elegido, o peor aún, estaba preparado. El tráfico era casi inexistente, y aún así no podía quitarme la sensación de que alguien me seguía. Pero mis retrovisores solo mostraban oscuridad detrás de mí. Y el GPS, obstinadamente, seguía mostrando el mensaje, esperando recogida. Al llegar a la dirección, vi una verja de hierro oxidada, cerrada con cadenas, y junto a ella, una puerta de acero entreabierta. Dejé el coche en marcha y salí despacio. El suelo estaba mojado, me olía a aceite quemado y el silencio parecía aún más hostil que el de la calle. Empujé la puerta con los dedos. Chirrió con un sonido áspero y cortante. El almacén parecía abandonado, sin luces, sin voces, pero había marcas en el suelo, huellas de ruedas, como si hubieran arrastrado algo dentro. Muchas veces. En la esquina, vi una caja de madera, clavada. Junto a ella, algo que me revolvió el estómago. Una placa, con mi nombre, mi cara, una foto actual, pero con un puesto que nunca había visto. Logística, entregas especiales. Nunca había trabajado en ese sector, ni siquiera había visto esa placa, pero allí estaba, real, tocable, como si la hubieran impreso esa mañana, solo para mí. Y entonces, justo cuando extendía la mano para coger la placa, oí pasos detrás de mí, lentos, precisos, sobre el hormigón húmedo. Me giré por reflejo, buscando algo en la oscuridad con la mirada. Nada, solo silencio, solo sombras. Pero al volver a mirar al suelo, vi lo que realmente me detuvo. Una maleta nueva, negra, cerrada, el mismo modelo que la anterior. Solo que esta no estaba sola. Ella estaba respirando. Mi primer impulso fue correr, soltarlo todo y desaparecer. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si esa maleta tuviera su propia gravedad. Un campo de fuerza que me atraía, me retenía, impidiéndome dar la vuelta. El aire dentro del almacén parecía más denso ahora. La temperatura bajó de repente. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Necesitaba entender. Necesitaba creer que aún tenía una opción. Pero en el fondo, ya lo sabía. Ya no se trataba de elegir. Se trataba de aceptar. ¿O no? La bolsa estaba colocada justo en el centro de un círculo dibujado en el suelo, hecho con una especie de polvo blanco. Había símbolos a su alrededor, todos similares a los que había visto en la pared de la casa abandonada. Las mismas líneas torcidas. El mismo patrón inquietante. Un ritual, un ciclo, algo meticulosamente calculado. Desde fuera, todo parecía aleatorio, pero en el interior, cada detalle tenía un propósito. Me acerqué a la maleta. Cada paso me hacía sentir más presión en el pecho. El corazón me latía más rápido y tenía la garganta seca. La cremallera estaba entreabierta, como la última vez, pero no del todo. Era como si algo dentro estuviera esperando. Al extender la mano, oí una leve vibración del teléfono que llevaba en el bolsillo. Un mensaje anónimo. No lo abras. Tómalo. Me alejé. Miré a mi alrededor. Nadie, ninguna cámara, ningún sonido. Pero ese mensaje llegó justo cuando pensaba abrirlo, como si alguien me estuviera observando, en tiempo real.
Y entonces algo más me impactó. No era solo la vigilancia, era el control. Monitoreaban cada uno de mis movimientos, cada decisión, cada vacilación. Estaba dentro de un experimento, o algo aún más siniestro. Una red, una organización, una secta, un sistema. No podía nombrarlo, pero reconocía una trampa cuando la veía. Aún así tomé la maleta. Estaba cálida, ligera, pero viva. Sentí su respiración suave y regular. No pude evitar un escalofrío. Caminé de vuelta al coche con las piernas rígidas, como si cada músculo se viera obligado a moverse. Metí la maleta en el maletero y lo cerré. El sonido de la puerta metálica al cerrarse resonó por el almacén vacío. En el tablero del coche, la nueva ruta apareció sola. Destino final. Sin dirección. Solo una línea roja que cruzaba el mapa hacia un punto aislado de la ciudad. Una zona sin señal, sin nombre. Solo el final. Conduje en silencio. Toda la ciudad parecía más oscura esa noche, menos viva. Las calles parecían empujarme en esa dirección. Sin controles, sin almas, sin alternativas. Y por alguna razón, por primera vez, me sentí tranquila. No porque confiara en lo que estaba pasando, sino porque había algo dentro de mí que ya se había rendido. Una parte que aceptaba estar ahí, como si, de alguna manera, todo esto siempre me hubiera pertenecido, como si hubiera sido creado para esto. Por cierto, si esta historia te ha enganchado, dale a me gusta. Así sabré que no soy el único que lo cuenta. Porque lo que pasó al llegar al punto final todavía me persigue, y quizá te persiga a ti también. La ruta me llevó por barrios que nunca había cruzado. Calles estrechas y tranquilas, bordeadas de casas antiguas, algunas completamente a oscuras, como abandonadas durante años. El GPS seguía la ruta con precisión, la línea roja pulsando en la pantalla como un latido. El destino se acercaba, pero el nombre de la calle no aparecía. Sin puntos de referencia, sin advertencias. Era como si saliera del mapa. Cuando llegué, entendí por qué. Era un camino de tierra aislado que se extendía hasta un claro en medio de una zona rodeada de árboles nudosos. No parecía São Paulo. No parecía Brasil. No parecía ningún lugar. Aparqué con las manos sudorosas sobre el volante, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía resonar dentro del coche. Afuera, estaba completamente oscuro. Sin farolas, sin cielo, sin estrellas. Solo mi coche con las luces encendidas y mi maleta respirando en el maletero. Abrí la puerta y me invadió un silencio tan profundo que me dolían los oídos. Intenté conectar mi teléfono. Sin señal. Totalmente. Sin GPS. Sin mensajes. Sin reloj. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Caminé hacia la parte trasera del coche y abrí el maletero. La bolsa estaba más caliente ahora, y algo dentro se movía con más intensidad. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaba solo. Había gente por todas partes. Siluetas de pie en la oscuridad, inmóviles, formando un círculo. Todos vestidos de negro. Sus ropas estaban desnudas. No se veían rostros, solo presencia. Como si me hubieran estado esperando. Como si ya supieran que venía. Nadie dijo nada. Nadie avanzó. Nadie corrió. Simplemente se quedaron allí, observando, en silencio. Y entonces uno de mirándose. Ellos dio un paso al frente. Era más bajo, más delgado. Llevaba una capucha y sostenía una linterna. Alumbró la bolsa, luego a mí, luego al centro del claro. Una roca, enorme, lisa, como un altar. Y entonces hizo un simple gesto con la mano, para que llevara la bolsa allí. Podría haber huido, podría haberlo dejado todo y correr, pero mis pies se movieron solos. Agarré la maleta, la llevé hasta la roca, la puse encima, y en cuanto solté el asa, la respiración dentro se detuvo. El silencio se hizo aún más profundo, más denso, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración conmigo. La figura encapuchada se acercó a la maleta. Se arrodilló y susurró algo que no pude entender. Luego se levantó lentamente y me miró. Fue entonces cuando se quitó la capucha. Y en ese rostro vi algo imposible. No era alguien desconocido. Era yo.
mayor, más delgado, con la mirada vacía que hasta entonces solo había visto en los espejos de los demás. Y en ese momento comprendí que todo esto no era solo un plan, era un ciclo, y que de alguna manera siempre terminaba igual. Por unos segundos no pude moverme. Ver ese rostro, con todos los rasgos idénticos a los míos, pero lleno de una inexplicable extrañeza, me paralizó por completo. Era como mirarme en el espejo de un futuro del que no quería formar parte. La figura frente a mí no dijo nada. Simplemente me miró fijamente. Su mirada no era agresiva ni desesperada. Era resignada, como alguien que ya sabe exactamente qué va a pasar, porque ya lo ha vivido. Intenté retroceder, pero detrás de mí estaban las otras figuras. El círculo se había completado, y por primera vez noté que también sostenían maletas, igual que la que yo había llevado, todas colocadas en el suelo, una al lado de la otra, como piezas de un ritual recurrente. El patrón se repetía: diferentes personas, diferentes destinos, pero siempre la misma estructura, siempre la misma entrega, siempre la misma consecuencia. La figura con mi rostro se adelantó y puso la mano sobre la maleta que había traído. Susurró una palabra, breve, en un idioma que jamás había oído, pero que, por alguna razón, entendí. Era una orden, una activación, una orden que pareció vibrar dentro de mi cuerpo. Y entonces me miró de nuevo, no con ira, con lástima. Fue entonces cuando me vino un recuerdo. No es un flashback cualquiera, es un recuerdo olvidado. Era un niño. Tenía unos 8 años. Estaba en el asiento trasero del coche de mi padre, en una carretera oscura. Mi padre estaba tenso. A su lado, un hombre de traje, callado, con una bolsa en el regazo. La escena siempre había estado oculta en mí, como si fuera solo un sueño infantil sin resolver. Pero ahora, viéndolo todo, lo entendí. Esa bolsa era la misma. Y eso ya lo había experimentado antes, no como protagonista, sino como testigo. La figura encapuchada volvió a gesticular. Las siluetas se acercaron, recogieron sus bolsas, una a una, y desaparecieron entre los árboles. Solo quedábamos yo, y yo mismo. El yo del futuro, del ciclo, del fin. Y entonces me dio la espalda y echó a andar. Antes de desaparecer, dejó caer un papel al suelo. Me acerqué, con el cuerpo aún entumecido. Recogí el papel. Solo había una nota escrita a mano. Último paso. Elegir quién te reemplazará. Me senté en el suelo. El cielo comenzaba a aclararse, presagiando un nuevo día. El ciclo estaba completo. Pero tenía una decisión. Y eso, quizás, era lo único que me quedaba. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de las decisiones de tu vida fueron en realidad tuyas? Porque en ese momento me di cuenta de que mi próxima elección podría ser la más cruel de todas. Me senté en ese claro hasta que el cielo cambió de color. El silencio era diferente ahora, más denso, más íntimo, como si el tiempo me diera espacio para decidir. La brisa matutina cortaba el aire frío, y aunque me dolía el cuerpo, no podía moverme. La hoja de papel con la nota seguía en mi mano. Último paso. Elige quién te reemplazará. Era más que una instrucción. Era un veneno sembrado en el centro de mi conciencia. Y cuanto más intentaba racionalizar, más comprendía. No había una salida limpia. Regresé al coche con los pasos de un hombre que ya no reconoce su propio reflejo. Me senté en el asiento y me quedé mirando el tablero vacío. La llave ya estaba puesta, pero el motor no arrancaba. Era como si el coche supiera que solo podía arrancar después de que hiciera lo que me pedían. Cogí mi teléfono. Había vuelto la señal. Los mensajes se acumulaban. Llamadas perdidas de mi hermana, una del colegio de mi hija, una notificación de la aplicación. ¿Listo para tu última elección? Abrí la aplicación. Había una nueva interfaz. Un sistema que nunca había visto. Sin mapa. Sin indicaciones. Solo una pregunta en el centro de la pantalla, con 2 opciones abajo. ¿A quién nominarías para reemplazarte? Abajo, una lista de contactos. Mi libreta de direcciones completa. Mis amigos. Mis familiares.
mis antiguos compañeros de trabajo, todos los simposios, nombres, organizados por frecuencia de llamadas, ubicación y afiliación. Lo sabían todo. Cada detalle de mi vida estaba a un clic de distancia. Cerré los ojos y por un momento pensé en no contestar, en apagar el teléfono, desaparecer, esfumarme. Pero en el fondo ya lo tenía claro. Si no elegía, alguien elegiría por mí. Y quizás se equivocaría. O peor aún, la elegiría a ella. Mi hija. La idea me aplastó por dentro. Jamás haría eso. Jamás entregaría a un inocente. Jamás dejaría que el ciclo se renovase con mi sangre. Pero entonces me vino a la mente otro nombre. Uno que tenía sentido. Alguien que había estado involucrado, que conocía el sistema, que había salido, pero que nunca había escapado del todo. David. El ex colega que me advirtió, que me alertó, que sabía más de lo que decía. Quizás ya había pasado por eso. Quizás él mismo algún día habría tomado una decisión. Quizás solo estaba esperando que alguien continuara el ciclo por él. Respiré profundamente y toqué su nombre en la pantalla. La interfaz se congeló durante 2 segundos. Luego apareció un último mensaje. Se acepta reemplazo. El coche arrancó solo. El GPS trazó una ruta, a mi casa. Y solo entonces me di cuenta del verdadero peso del asunto. El ciclo no termina cuando elegiste a alguien. Él todavía estaba dentro de ti. La ruta trazada por el GPS era silenciosa, casi respetuosa, sin instrucciones de voz ni alertas, solo la línea azul guiándome de vuelta a casa como si todo fuera completamente normal. Pero, dentro de mí, ya no había normalidad. Solo el peso de una decisión que, aunque inevitable, se sentía mal en cada célula de mi cuerpo. Cada esquina que doblaba me traía pequeños recuerdos. La panadería donde compraba el pan con mi hija los domingos, el cruce donde casi choqué el coche durante mi primer mes conduciendo con la aplicación, la calle estrecha donde aprendió a montar en bici. Y ahora, allí, guiado por algo que ni siquiera podía nombrar, volví como si fuera otro. Como si hubiera dejado a alguien atrás en ese claro. O tal vez, como si hubiera traído a alguien conmigo. Cuando aparqué frente al edificio, el cielo ya estaba despejado. La gente caminaba por la calle. La vida era normal. El mundo seguía como si nada hubiera pasado. Subí las escaleras lentamente, escuchando el eco de mis propios pasos en el pasillo. Abrí la puerta del apartamento, y el olor familiar me golpeó como un recuerdo olvidado. Jabón, café recién hecho, dibujos animados en la tele. Mi hija estaba en el sofá, abrigada, con un cuaderno en el regazo. Me vio y sonrió, como si todo estuviera bien, como si yo fuera la misma. Te tomaste tu tiempo, papá. Es el tráfico. Me senté a su lado y simplemente observé. Su rostro estaba tranquilo. La paz de quien aún no sabe que en el mundo hay cosas sin sentido. Empezó a dibujar. Colores vibrantes, formas sueltas. Entonces se detuvo, me miró con curiosidad y preguntó: «Papá, ¿por qué hay un coche aparcado ahí abajo con los cristales tintados?» En ese momento me revolvió el estómago. Me levanté y fui a la ventana. Un coche negro, estacionado al otro lado de la calle. Cristales tintados, motor apagado. Pero yo lo sabía. Ya estaban allí. Y no fue para mí. Cogí mi móvil. Mensaje recibido. Entrega programada. Segunda etapa. Nada más. Sin nombre. Sin instrucciones. Solo eso. Y entonces vi la nueva aplicación en el menú de mi teléfono. Icono rojo. Nombre neutro. La abrí. Interfaz sencilla. Un solo botón. Seguir el reemplazo. La culpa me golpeó como un mazazo. David. ¿Ya lo sabía? ¿Estaba esperando? ¿O ya lo habían secuestrado? Cerré los ojos, pero la imagen de la maleta regresó. El aliento dentro. Los ojos que me miraron antes de que se cerrara la cremallera. Mi hija empezó a dibujar de nuevo. Me enseñó lo que había hecho. Era un camino, con árboles, y una roca en el medio, casi como la del claro. ¿Alguna vez has soñado con esto?, pregunté. Ella meneó la cabeza, sonriendo. Lo vi ayer. Fue en mi sueño. Había alguien igual a ti allí. Pero estaba triste, muy triste. Sentí que el aire salía de mis pulmones. No respondí nada. Simplemente la abracé. Fuerte,
como si pudiera protegerla de lo que yo mismo dejé entrar. Y fue en ese momento que entendí, quizás el ciclo nunca comience realmente con la primera entrega. Quizás empiece con el primer testigo. Desde aquella mañana, nunca he vuelto a ser el mismo. El mundo a mi alrededor sigue igual. El tráfico, las señales, las carreras, los pasajeros. Pero en mi interior, todo está fuera de lugar. Camino por las calles como si ya conociera el final de la historia, incluso antes de pasar la primera página. Porque una vez que llevas una de esas maletas, incluso sin saber qué hay dentro, nunca más puedes caminar ligero. Pasé semanas intentando comprender. Busqué psicólogos. Investigué símbolos. Intenté localizar a este Davi. Nada. Ninguna respuesta clara. Ninguna explicación que encajara con mi experiencia. Hasta que un día, de madrugada, conduciendo por una avenida desierta, conseguí un pasajero. El nombre del pasajero era diferente, pero la cara era la mía. En ese momento, lo comprendí todo. Esto no era un ciclo en el tiempo. Era un espejo en movimiento. Un reflejo que se expande. Cada conductor que acepta. Cada decisión tomada bajo presión. Cada silencio que nos tragamos cuando deberíamos hablar. Todo esto es una rendición. Y en algún momento, todos somos conducidos al claro. Aunque no exista en ninguna parte. Últimamente, conduzco menos. Elijo mejor. Mis viajes. Pero a veces, sigo recibiendo notificaciones raras. Viajes sin origen. Destinos que no aparecen en el mapa. Aplicaciones que desaparecen al cerrarlas. Y en esos momentos, me da un vuelco. Porque sé que alguien, en algún lugar, está siendo etiquetado. Y quizá ese alguien ni siquiera lo sepa aún. Quizás esté viendo este vídeo ahora mismo. Quizás seas tú, y por eso grabé todo esto. No es para asustarte, pero para advertirte. Hay historias que escuchamos y olvidamos, pero hay otras que deciden quedarse con nosotros. Y estas, amigo mío, son las que te cambian. Porque no solo quieren ser recordadas, quieren continuar. Así que, antes de cerrar este vídeo, respóndeme una cosa en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado algo que parecía normal, pero luego sentiste que no era una coincidencia? Escribe aquí. Leo todos los mensajes. Y quién sabe, la próxima historia podría empezar con lo que tengas que contar. Y si este video te ha mantenido enganchado hasta ahora, sí. Algo te puso la piel de gallina, te hizo cuestionar algo, o te recordó algo que habías olvidado, por favor, dale a me gusta. Así sabré que no estoy solo en esto. Y si quieres escuchar más historias que no podrás dejar de ver, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene después de esto te hará pensar 2 veces antes de aceptar cualquier notificación.